Estamos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 4 y antes de leerlo vamos a poner en el contexto. ¿Se acuerdan? Pedro y Juan habían ido al templo a orar y se había cruzado un hombre que era lisiado de nacimiento, que no podía caminar, y sale al encuentro de Pedro y Juan y les pide una limosna, como estaba acostumbrado a hacerlo. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, por lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Entonces ese milagro ocurre en medio de una multitud, una persona archiplus conocida, y eso desencadena un gran conflicto con los sacerdotes y líderes religiosos. De modo tal que los llaman a Pedro y Juan y le prohíben estrictamente a que no hablen en el nombre de Jesús. Y Pedro, con mucha valentía, le dice: ustedes deben juzgar si es conveniente obedecer a Dios o obedecer a los hombres, ¿no? Con esa convicción es que Pedro y Juan hablaban con los sacerdotes y los jefes. Y luego dice, termina el pasaje, lo vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 21, dice: después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Buenas, ¿cómo andan, chicos? Versículo 20. Hechos 4, 21 dice: después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos, todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Entonces, se dan cuenta del contexto, ¿no? Los discípulos habían sido liberados luego de esa interrogación, pero habían sido amenazados. Le habían dicho: miren, cállense, no hablen más de este Jesús, no hablen más. Entonces, acá viene la porción que toca hoy. Y quiero que lo leamos lentamente, lo voy a leer, y vamos a sacar algunas enseñanzas de esta porción. Dice, Hechos capítulo 4, versículo 23, dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. O sea, le contaron las amenazas, ¿no?, que lo habían intimado para que no hablaran. Versículo 24 dice: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, diciendo: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Bien, hasta aquí la porción que vamos a estar meditando esta noche. Aquí quiero que veamos un gran cambio que se produce en esta pequeña lectura que hemos hecho hasta aquí. Pedro y Juan salen de ser interrogados, han sido amenazados, le dijeron: cállense, no hablen más en el nombre de Jesús. Llegan, imagínense que ustedes no saben lo que pasó. La cuestión que la iglesia termina saliendo de esa situación, no temerosa, no más tímida, sino por el contrario, con mayor confianza y con mayor valentía predicando el evangelio. ¿Qué pasó en el medio? Estos hombres que habían sido amenazados ahora continúan hablando. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasó en el medio es lo que necesitamos entender hoy nosotros esta noche. Creo que esto que sucedió aquí lo podemos aplicar cada uno a las circunstancias que estamos viviendo. Cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles. Ojalá haya alguien aquí que está todo bien. Bueno, si está todo bien,
Toma nota, porque en algún momento no todo va a estar bien, ¿tá? Y para los que quizás estamos pasando por alguna prueba, algún momento de dificultad, tratemos de prestar atención y sigamos el ejemplo de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia resuelve los conflictos? ¿Bien? ¿Me siguen? Vamos a ver paso a paso las cosas que suceden. Lo primero que vamos a ver es que Pedro y Juan, lo primero que hacen es llegar y comparten lo que sucedió con su comunidad. No vemos a un Pedro y Juan quedándose solos, llorando, doliéndose en soledad, en su solitud, en la situación que estaban. No, vienen y comparten su carga con la comunidad a la que pertenecen. ¿Bien? Y creo que acá hay algo muy importante. Hermanos, cuando tengamos dificultades en la vida, cuando estamos pasando por pruebas, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Hay un autor que se llama Dietrich Bonhoeffer, que tiene un libro que se llama Vida en Comunidad. Y en ese libro habla de que muchas veces Satanás toma ventaja cuando las cosas están en la oscuridad. Y la oscuridad no significa que algo esté malo, sino la oscuridad puede ser que algo no lo sepa nadie. Entonces la primera enseñanza que podemos sacar aquí es que Pedro y Juan vienen y comparten lo que ellos vivieron y lo comparten con toda la iglesia. Hay un pasaje que me encanta en Gálatas 6, capítulo 2, que aquellos que son más grandes, Gálatas capítulo 6 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Aquellos que son más grandes, ¿quién tuvo una versión Dios habla hoy? ¿Se acuerdan de esa versión de Dios habla hoy que tenían dibujitos? Bueno, en este pasaje, en la versión de habla hoy, tenía un dibujito donde había hombrecitos peregrinando y cada uno llevaba una mochilita, pero el de atrás lo ayudaba al de adelante a llevar la mochilita, ¿no? Y creo que esa es un poco la imagen de este pasaje y lo que una comunidad cristiana debe hacer. Cada uno debe ayudar al otro a llevar la carga, ¿bien? Porque el Señor no nos ha llamado a ser llaneros solitarios. Cada uno de nosotros como comunidad somos parte de este cuerpo de Cristo, pequeño todavía, pero somos, como decía Cristian, parte de esta célula del Señor. Y Dios nos ha puesto aquí para que compartamos tanto nuestras alegrías como nuestras tristezas. La vida cristiana es una vida que debe ser vivida en comunidad. Entonces, cuando yo estoy luchando con algo, estoy pasando por una prueba, tengo que venir y contar. Decir, hermano, oren por mí. ¿Bien? Y esto es lo segundo que hace la iglesia. Fíjense, en el versículo 24 dice que después de que escucharon eso, no se transformó en una reunión de terapia. Oh, Pedro y Juan, pobrecitos, están muy temerosos. No. ¿Qué hicieron? Fueron en búsqueda del único que podía dar solución. Paréntesis, no tengo nada en contra de hacer terapia, ¿tá? Pero el punto es el siguiente, la importancia de buscar a Dios, porque en definitiva, ¿qué podían hacer ellos en esa situación? Todo el poder político estaba en contra de la iglesia. ¿Qué podían hacer? Más que ponerse de rodillas y clamar a Dios. A veces en esas situaciones es donde más aprendemos. Con mi señora el otro día hablábamos con un hombre, Billy Powell, ¿te acordás, Eduardo, del hombre que conocimos? Un hombre que fue pastor en Córdoba, fue pastor en Estados Unidos y ahora está con un ministerio de niños. Pero la cuestión es que pasó por muchas pruebas este hombre. Y en un momento, después de hablar de un montón de pruebas de la vida, él nos dice, chicos, una de las cosas que yo aprendí en este tiempo de prueba fue, aprendí a orar. Aprendí a orar, ¿no? Porque a veces Dios nos pone en esos desiertos, en esas situaciones difíciles, donde solamente lo tenemos a Él. Y aquí está la iglesia primitiva. Estaba solamente dependiendo del Señor. Y yo no sé cuáles son nuestras luchas. De algunos de ustedes sí lo conozco porque estamos cerca, pero no conozco la de todas. Lo que sí te puedo decir es que en la oración hay poder. No en sí, sino porque la oración va a un Dios que es todopoderoso. Un Dios que tiene todas las cosas bajo el control. Dice la Biblia que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, Dios en el cielo
va a contestar. Es la hermosa promesa de que si juntos vamos al Señor en oración, el Señor nos responde. Lo tercero que vemos acá, que es hermoso, fíjense las palabras que salen de la boca de los creyentes. Dice, Señor, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Fíjense cómo se dirigen ante Dios. Diciendo, Dios, vos sos el soberano, vos sos el Señor, el creador del cielo y de la tierra, ¿no? Yo me imagino, no sé si nunca les pasó que algunas veces no les quisieron pegar en el colegio cuando eran chicos. Y en esa situación, qué lindo sería decir, mira, mi hermano es el más grandote. Yo estoy en primer grado, y mi hermano es el de séptimo grado, el más grandote, así como el Dani. ¿Sabes qué? Yo entraría reconfiado al colegio. Bueno, la iglesia está en una situación así difícil. Los sacerdotes le están haciendo bullying, ¿no? Lo están amenazando de muerte. Y ellos saben que hay alguien que es superior a ellos. Y se dirigen a este Dios que es soberano, que está en control de todas las cosas. Hermanos, la soberanía de Dios nos ayuda a entender las situaciones que pasamos. Y si a veces no lo entendemos, por lo menos confiar en que el Señor tiene un propósito en medio de esas situaciones. Mis queridos, si el universo no está en control de un ser todopoderoso, estamos en problemas. Pero creemos, porque así lo dice la palabra, que nuestro Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Entonces nosotros también como iglesia podemos dirigirnos a este Dios que es soberano, que es el creador de todas las cosas. Lo cuarto que vamos a ver es que la iglesia trata de entender la situación que está pasando a la luz de la palabra de Dios. Fíjense cómo oran, dice en el versículo 25, dice, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labio de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Acá la iglesia está orando ese salmo que está en el segundo capítulo, ¿no? Que habla básicamente del reinado del Mesías. Dice, ¿por qué es que las naciones se resisten ante el reinado de Dios? Y la iglesia entiende que lo que están viviendo ellos es aquello que se había descrito en el Salmo 2. Si continuamos la lectura se van a dar cuenta, dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel. Ellos habían entendido que esto que decía el Salmo 2 se estaba cumpliendo en su vida. Los gobernantes de las naciones rugían. Hay una versión que dice relinchaban, ¿no? ¿Vieron como la imagen aquí? ¿Vieron cuando un caballo es salvaje y se opone a ser domado? Bueno, así, esa es la actitud que los gobernantes de las naciones tenían en ese entonces y también tienen ahora. No se quieren someter ante el gobierno de este Dios que es todopoderoso y soberano. Y así pasaba en aquel momento. Y Poncio Pilato con todos los judíos fueron instrumentos del mal que Dios permitió con un propósito bueno al final. Ahora, ¿por qué es importante esto de entender la vida y las pruebas a la luz de la Escritura? Aquel que no conoce la Escritura y es cristiano, puede creer que al principio, sobre todo cuando uno llega a la fe, puede creer que la vida va a ser color de rosa. Me acuerdo los primeros meses de creyente, hasta que empezaron a venir pruebas tras pruebas, y empecé a entender, a leer la Biblia, que la prueba era parte del juego, digamos, ¿no? Bueno, así, cuando empezamos a leer la Biblia y tratar de entender la Escritura, nos ayuda por lo menos, tratar de entender y ver el sentido de las situaciones que pasamos. ¿Bien? Ahora, quiero decirles que muchas veces, la mayoría de las veces, las pruebas que vivimos, el sentido no lo vamos a ver hasta el último día. ¿Se acuerdan como la película de Sexto Sentido? ¿Cuál? La película Sexto Sentido.
Para los que no lo vieron, bueno, no se lo voy a quemar, pero la película Sexto Sentido se entiende solamente si llegas al final. ¿Bien? Bueno, hay muchas veces, hay situaciones en la vida, hermanos, que pasamos que solamente el último día, o quizás allá arriba en el cielo, vamos a entenderlas. Ahora, con respecto al tema de la soberanía de Dios, acá quiero detenerme un poquito. Dice acá, describe brevemente lo que sucedió, cómo fue el manejo de la decisión de la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan? Que a Jesús lo mandan a Herodes, Herodes se lo manda a Pilato, Pilato se lo devuelve a Herodes, ¿se acuerdan? Tuvo una presión de los judíos. Pilato, él quería aparentemente liberarlo, pero los judíos le dicen, bueno, si tú liberas a Jesús, tú no eres amigo del César. ¿Bien? Usted sabe hay algo muy interesante que aprendí, es que muy probablemente Pilato se encontraba en una posición política muy débil. Porque la persona que lo introduce a Pilato a ser gobernador de Judea se llamaba Sejanus. Y Sejanus era la mano derecha de Tiberio, que era el emperador. ¿Bien? Y para este momento, Sejanus, este hombre, había sido depuesto de su lugar de poder. ¿Bien? Entonces a Poncio Pilato lo dejaron sin ningún poder. A ver, vamos a poner en términos más sencillos. Es como, bueno, Schiaretti, imagínense que Schiaretti sale del juego y Yarzola queda medio, bueno, esa es la idea. ¿Bien? ¿Qué sucede? No quiero aburrirlo con política. Pero ¿qué sucede? Todas las cosas de la venida de Jesús fueron predispuestas por Dios para que así sucedieran. Hasta estos movimientos políticos en Roma, todas esas cosas se fueron manejando para que así sucediera. Y eso también me hace acordar muchas otras historias en la Biblia. Y una de las historias que más me gusta en la Biblia es la historia de José. ¿Se acuerdan la historia de José? José era un hombre soñador, un hombre que era amado por sus padres, y sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Y la cuestión que llegó a Egipto, y José pasó muchos años difíciles. ¿Sabe cuántos años pasó José entre que estuvo preso y entre que estuvo como esclavo? ¿Quién dice un numerito? A ver. 13, muy bien, Marianela. Hay que darle un premio a Marianela, igual que los chicos. Ahora el premio pasó entre 13 y 12 años. A veces cuando leemos la historia bíblica decimos, José, qué grande. José, Dios estuvo con él. Yo no sé si José, si vos le preguntás a José en esos 12 años, José, ¿Dios estuvo con vos? José primero estuvo como esclavo, lo vendieron los hermanos. Después de esclavo pasó a estar preso. José, ¿Dios estuvo con vos? ¿Qué hubiera dicho José en ese momento? ¿Dónde estás, Señor? Si leemos los salmos, uno de los clamores más comunes en los salmos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? La gente se burlaba de los creyentes. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios al que tanto adoras? ¿Bien? Pasó 13 años José. Al final de su día, la historia de José es hermosa. Pueden leerla, libro de Génesis al final. Ahora, lo interesante es que cuando termina la historia del libro de Génesis, dice que los hermanos que lo habían vendido y lo habían traicionado a José, tenían miedo de que José tomara venganza. Y José le dice, miren, ustedes hicieron todas estas cosas y lo hicieron con mal corazón, pero Dios tomó todas estas cosas y las tornó para bien, para salvar a mucho pueblo. ¿Qué terminó pasando? Gracias a que José llegó a Egipto, pudieron salvarse todos los israelitas y terminar en Egipto en una época de hambruna. Dios en su soberanía y providencia terminó cuidando al pueblo de Israel en esa situación difícil. Hermanos, yo no sé cuáles son las dificultades que estamos viviendo aquí, cada uno de nosotros. Pero tenemos que confiar en un Dios que tiene las cosas en control. Volvemos a Hechos capítulo 4. La petición, lo que ellos le piden al Señor es respondida. Pero fíjense, ¿cuál es la petición? Dice, versículo 29, dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar
tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Les parece una petición egoísta la de los discípulos? ¿Hay una petición concerniente a ellos? No. Básicamente lo que están diciendo, Señor, mire, fíjate sus amenazas, ayúdanos a que te podamos obedecer. Señor, vos nos has llamado a que prediquemos el Evangelio. Señor, danos la posibilidad de hacerlo. Extiende tu mano para que se hagan milagros, para que podamos predicar. Bien, y acá hay algo muy interesante para hablar acerca de la oración. Dios no es un Dios que responde todas nuestras oraciones. Gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántas oraciones hemos hecho que si Dios hubiera respondido estaríamos en una muy mala situación? Ahora Dios es un Dios que responde de acuerdo a su voluntad. Y la iglesia está pidiendo por algo que estaba ya en el corazón de Dios. Dios quería bendecir a las naciones. La iglesia, como el mismo Jesús lo dijo, las puertas del Hades no iban a poder prevalecer contra ella. A lo largo de la historia se levantaron un montón de imperios que querían destruir a la iglesia. Algo muy medianamente reciente. Cuando llegó Mao Zedong al gobierno en China, dentro del comunismo, entró el comunismo, se fueron todos los misioneros se fueron, ¿bien? Y los misioneros estaban muy tristes porque estuvieron trabajando mucho tiempo y de repente se tuvieron que ir de China. ¿No? Imagínate, imagínense lo que es aprender el chino, ¿no? Llegás ahí y empezás a predicar y de repente hay un cambio político y vos decís, no, está todo perdido. Bueno, ¿saben qué? La iglesia en este tiempo en China ha tenido la tasa de crecimiento más alta de las iglesias en todos los países actualmente. La iglesia ha crecido tanto que hoy en día el país con más cristianos es China. Está bien que China tiene una población enorme. ¿Bien? Dios es más fuerte que todos los regímenes que se oponen. Han caído régimen tras régimen. El Imperio Romano cayó, el Imperio Soviético cayó y así uno tras otro. Pero los planes de Dios prevalecen. Ahora, lo importante acá es que, porque alguno estará pensando, ¿y qué tienen que ver los planes de Dios con mis problemas? ¿No? Hermano, la victoria está asegurada si nuestra vida está en sintonía con el plan de Dios. Que nuestra vida esté en sintonía con el plan de Dios. Que el Señor, por ejemplo, nos permita vivir muchos años felices para que podamos proclamar su palabra. Me encanta el salmista, dice, Señor, permíteme que yo pueda proclamar tu palabra a la otra generación. ¿Bien? Un hombre que quiere vivir, pero que no quiere vivir por una razón egoísta, quiere vivir para poder hablar de las maravillas del Señor. Solo un ejemplo. Versículo 31, y ya terminamos. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Bien? Dios respondió. Los apóstoles salieron de allí y predicaban con denuedo. ¿Qué significa esto? No tenían temor. Hablaban con valentía, como si nada hubiera pasado. Ahora, hay algo con lo que me quiero quedar. Dios responde y le dice, tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Por qué Dios hace temblar el lugar? ¿Por qué Dios lo llena del Espíritu Santo? Hay momentos en la vida donde necesitamos sentir la presencia de Dios. Déjeme darle un ejemplo. Hechos capítulo 18, versículo 9. Hechos capítulo 18, versículo 9. El apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corinto y estaba ante una gran adversidad. Y dice que una noche el Señor se le apareció a Pablo por medio de una visión y le dijo, no tengas miedo,
sigue hablando, vamos a parar un poquito de vuelta. Hechos capítulo 18, versículo 9, para los que están buscando. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Si hay algo que el apóstol Pablo necesitaba en esa noche, en esa situación, era que el Señor le dijera: Pablo, estoy con vos. Pablo, en medio de esta situación difícil, en medio de este lugar, si había una ciudad difícil para predicar el evangelio, era la ciudad de Corinto. Les pongo un ejemplo, nada más. El término corintianizar, o sea, corintianizar significaba fornicar, ¿no? O sea, tener relaciones sexuales en forma desenfrenada, ¿tá? Corintianizar era sinónimo de inmoralidad sexual. Bueno, ahí estaba Pablo, en una ciudad muy difícil. Y en ese momento es donde el Señor se le aparece. Ahora, ¿por qué es importante esto de la presencia de Dios? Y con esto termino. Hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, ¿no? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, el Señor es como un pastor que cuida de sus hijos, ¿no? Él, junto a aguas de reposo, me pastorea, conforta mi alma. Pero hay una realidad que continúa el Salmo. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, como pasó aquí en la iglesia. La iglesia pasó por un valle de sombra y de muerte, por situaciones difíciles, ¿no? Y continúa el Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Bien? ¿Y cómo sigue? Dice: porque vos, Señor, me vas a salvar de todas las situaciones difíciles. No. Dice: no voy a temer mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Y esto, mis hermanos, creo que es clave. La iglesia en ese momento de oración, hubo una cosa que seguramente entendió: es que Dios estaba con ellos. Sintieron su presencia. Fueron llenos del Espíritu Santo. Es mi oración que esta noche nosotros podamos también sentir la presencia de Dios, que Dios está con nosotros allí en donde nosotros estamos. En medio de las dificultades familiares, en medio de los problemas económicos, en medio de la depresión, en medio de cualquiera sea nuestra circunstancia, Dios está allí. Vamos a terminar cantando la última canción, recordando que el Señor es el alfa y el omega. ¿Qué significa que es el alfa y el omega? Es el primero y el último, ¿no? Es el que tiene todas las cosas en control. El Señor es aquel que es soberano, el creador del cielo y de la tierra. Y no hay problema tan grande que el Señor no pueda entender y que no pueda ayudarnos a salir.